Hola, mi nombre es José Arroyo y soy diseñador de experiencia de usuario y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero justamente hacer este video para poder mostrarte cómo puedes mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de tus prompts cuando vayas a utilizar para Perplexity, para ChatGPT, Copilot, etcétera. Antes que nada, hay que recordar cuál es la funcionalidad en este caso de estos motores de inteligencia artificial. Lo que implica prácticamente es que tú le das una orden, tú le pides algo y ellos te devuelven una respuesta. Así de simple. Entonces, aquí viene el punto importante, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos que la inteligencia artificial, o es lo que yo así he pensado, lo que he escuchado muchísimas veces cuando recién esto empezó a nacer, ¿no es cierto? Esto empezó a surgir, sí, que prácticamente nos daba buenas respuestas, cosas que nosotros posiblemente no lo sabíamos, pero ya cuando empezamos a utilizarlo en nuestro día a día, ¿sí? Hay algunos aspectos que muchas veces dejamos por alto y que pudiéramos, ¿no es cierto?, obtener un mayor beneficio del mismo. ¿A qué es lo que me refiero? Desde mi experiencia te puedo así de contar que muchas veces había pasado por diferentes intentos, ¿no es cierto?, de varios prompts o de simplemente varias instrucciones que yo así se le daba para obtener cierto resultado. El tema es que prácticamente pasaba mucho tiempo dando vueltas y no obtenía lo que necesitaba. Y la razón es que prácticamente no le estaba dando todo el contexto y toda la instrucción que necesitaba. ¿Ya? Entonces, fruto de eso, ¿qué es lo que hice prácticamente? Desde estos intentos, pude construir una especie de base, digamos, en este caso para reconstruir ya, digamos, que es de mis prompts, ¿ya? ¿A qué es lo que me refiero? Utilizando prácticamente uno, ¿no es cierto? Uno que es una instrucción bastante sencilla que lo que te permite es corregir el prompt que tú quieres implementar o quieres colocar en chat GPT, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que prácticamente los prompts tienen algunas partes o se componen de diferentes elementos que ya los vamos a ver, ¿ya? Entonces te voy a mostrar en este momento. Una vez que estamos aquí, ¿no es cierto? Lo que te decía, ¿cuál es el punto importante de esto? Lo que generalmente sucede es cuando le damos una instrucción, ya, cuando le decimos, haz esto, quiero que me des esto, quiero que me entregues esto. Muchas veces eso está bien para ciertos ejercicios bastante sencillos y bastante básicos. Pero ¿qué pasa cuando tú necesites una respuesta muchísimo más amplia y detallada? Ya, pues aquí te voy a dar un ejemplo bastante rápido. Vamos a pedirle, quiero que hagas un análisis, sobre sobre los principales motivos. Ya estás haciendo un análisis justamente sobre esto, sobre los principales motivos por el cual las personas les gusta viajar a Estados Unidos. Ya. Digamos que estás empezando a trabajar con un cliente, ¿no es cierto?, en una empresa, en un proyecto, ¿no es cierto?, cuyo objetivo es como, digamos, poder impulsar o poder captar, ¿no es cierto?, este tipo de perfiles, ¿ya? Entonces un poco quieres ir entendiendo. Esto es uno de los puntos, de los primeros aspectos que deberías hacer si estás empezando a diseñar un producto, ¿no es cierto? Después de, bueno, definir algunos puntos importantes que en otro video justamente lo vamos a revisar, pero aquí el aspecto es que digamos que estás haciendo un estudio para poder entender justamente qué está pasando hacia afuera y en base a la necesidad o en base a la idea que estás queriendo construir, qué ha hecho el mercado, qué es lo que han hecho los referentes, cuáles son las
buenas prácticas, cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos, etcétera. ¿Ya? Entonces digamos que yo lo voy a poner de esta manera, es una instrucción bastante sencilla, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Como que te da, ¿no es cierto?, algunos resultados, ¿sí? O sea, es súper enfocado, ¿no es cierto? Te da como que diferentes razones. Y sí está perfecto para hacer búsquedas súper sencillas, búsquedas bastante rápidas. Ahora, ¿qué pasa si, como te decía, eres alguien que está buscando entender o buscando conocer más a profundidad y necesitas datos importantes? Porcentaje de gente que viaja, porcentaje de gente, por ejemplo, que utiliza cierto método asiste de pago, o sea, cosas mucho más profundas, ¿ya? Digamos que vamos a utilizar esta misma idea, ¿listo? Te voy a hacer en este ejemplo, vamos a volver a copiar esto, ¿ya? Entonces voy a volver a copiar este prompt. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este prompt prácticamente? ¿Ya? Copiar y vamos a utilizar la misma idea. ¿Listo? Entonces la idea que estaba por aquí. Quiero que hagas un análisis de las principales razones por las cuales las personas viajan a Estados Unidos. Fíjate que es lo mismo, pero aquí vamos a ver una respuesta interesante, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, justamente parece que se pegó, pero bueno, no hay ningún problema, pero a mí personalmente me gusta que, por ejemplo, colocarlo eso. Ahí, copiar y ya. Listo. Ahí se ve mucho mejor, ¿ya? Entonces, fíjate lo que va a hacer ya. Fíjate entonces lo que va a hacer este prompt. Prácticamente te va a identificar, ¿no es cierto? En este caso, cuáles son los errores que estás cometiendo. Ya, justamente aquí, ¿ya? Te va a decir qué es lo que está bien. Te va incluso a mostrar la estructura correcta de un prompt. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Y luego te va a dar el prompt correcto para lo que estás deseando hacer. Entonces vamos a darle enter acá para poder comenzar. Listo, ya terminó. Entonces, mira que, como te decía, aquí primeramente nos va a dar cuál es el error de este prompt. En este caso me dice que mi idea original esta, que es prácticamente lo que yo le puse. ¿Cuál es el error? Dice que me falta contexto. Ya, dice, no se especifica para qué se usará el análisis. Ya, es súper importante. No se define el público del análisis, si son turistas por ejemplo, de Latinoamérica, viajeros jóvenes, etcétera. Nivel de profundidad no definido. No identificas o no indicas si deseas un análisis superficial, estratégico, académico, ejecutivo. No queda claro si esperas una lista, etcétera. Mira que justo te va diciendo exactamente lo que está mal, ¿ya? Aspectos que están bien, ¿no es cierto? Objetivo claro, deseas entender los motivos de viaje a Estados Unidos, ¿ya? Verbo en acción adecuado, hacer un análisis es un buen punto de partida, mejor que explícame o dime. Ok, entonces mira que nos va diciendo exactamente qué es lo que está bien. Y acá nos dice justamente cuál es la estructura adecuada de un prompt efectivo, ¿no es cierto? Como que de alguna forma las partes que debería componer. Entonces, inicialmente un prompt que tiene valor y que te devuelve un resultado, ¿no es cierto?, esperado, es que tiene un rol, ¿ya? Define justamente la perspectiva, ¿no es cierto?, que deseas, o en este caso, cuál es la postura que debería tener la inteligencia artificial. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú le des justamente el rol que necesitas que actúe, exactamente, ya que haga justamente la inteligencia artificial, para que con eso las acciones vayan enfocados en ese perfil. El objetivo claro que necesitamos exactamente que haga, para qué se usará la información que en
en qué escenario. Público, región, periodo, tiempo, enfoque. Cómo desea recibir y qué no hacer y que no debe hacer la IA. ¿Ya? Eso es súper importante porque aquí tú le das justamente el límite, ya qué es lo que no quieres que haga. Fíjate que acá ya me está dando justamente el prompt optimizado y listo, como dice, justo listo para utilizar. Actúa como un analista de comportamiento del consumidor y turismo internacional. Mira que aquí está el rol, ¿ya? Quiero que realices un análisis claro y estructurado sobre las principales razones por las cuales las personas viajan a Estados Unidos. Aquí vemos que nos dice el objetivo claro específico. El contexto, ese análisis será utilizado con fines informativos y estratégicos, contenido de investigación o negocio. Eso es importante, el contexto, porque te va a permitir que asientes una base en esta parte. Nos dice el alcance, ¿no es cierto? Enfócate en motivos comunes de viaje, considera una perspectiva general aplicada a viajeros internacionales, especialmente de Latinoamérica. Basa el análisis en comportamientos conocidos y tendencias ampliamente aceptadas. Formato de salida, lista de principales razones por el viaje, cada una con una breve explicación. Agrupa los motivos en categorías, etc. No inventes estadísticas específicas, no asumas información no visible. Eso es importante porque esto le va a hacer que la inteligencia artificial literalmente busque la información y no interprete. Lo que hace prácticamente la inteligencia artificial es tú le das una orden, tú le dices lo que quieres que haga y lo que hace la inteligencia artificial es buscar en toda la red prácticamente, ¿no? Entonces aquí es importante que tú le definas justamente qué es lo que no debe hacer. Entonces aquí lo que va a hacer la inteligencia artificial es darte como la fuente, es decir, de dónde está sacando la información como tal. Mira que aquí me da una versión mucho más, dice más ejecutiva, súper interesante. Actúa como un analista estratégico especializado en turismo y comportamiento del consumidor. Analiza las principales razones por las cuales las personas viajan a Estados Unidos. Súper. Mira, ahora aquí incluso me da algunas opciones. Yo por lo general, como más o menos ya lo he ido usando varias veces, siempre que estoy viendo este resultado, aquí mismo yo le pido que haga algunos ajustes importantes. Entonces, lo que le digo en este caso es que no solo quiero una lista de principales razones, ¿ya? Sino que en este caso, por ejemplo, quiero añadir un dato más. En este sentido es importante que tú tengas claro el contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que estás buscando investigar? No solamente que sea como bastante amplio el de como lo que vimos acá, ¿no es cierto? Que era un análisis sobre las principales razones por las cuales las personas viajan, ¿ya? Sino que en este caso, por ejemplo, quiero también que también añadas el dato de cuándo dato de las fechas con más alta demanda de viajes a Estados Unidos. Además, dime los 5 principales países que concentra la mayor cantidad de turistas por región. Y ahora mira algo muy importante, que es lo que te decía esta parte de la estructura, ¿no es cierto? Que decía el alcance. Necesito datos, te voy a indicar, necesito datos del año, datos desde el 2024 al 2025. Mira que aquí yo lo estoy cerrando ya un poco más del alcance y para que me haga un análisis inicial. Entonces es importante, añade estas instrucciones al prompt que me recomendaste. Considera
revisar primero mi petición y adaptarla al formato correcto. Listo. Mira que aquí en este caso nosotros ya vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que aquí ya nos dice justamente lo que le estábamos pidiendo, ¿ya? Acá nos dice tu petición original, problemas detectados. Aquí igualmente nos dice, ¿no es cierto?, qué es lo que está mal. Mezclas objetivos, datos y periodos sin jerarquía. Versión corregida, principales fechas y temporadas de alta demanda de Estados Unidos, los 5 países que concentran la mayor cantidad de turistas hacia Estados Unidos. Mira que inclusive nos da ya un rol mucho más claro a analista senior de turismo internacional. Si quisiéramos nosotros podemos copiar y pegar literalmente este prompt. Entonces podemos tomarlo. Ojo, cuando ya quieras utilizar este prompt no lo tienes que hacer aquí mismo. Es decir, no lo tienes que hacer en esta conversación. Tienes que aperturar otra conversación adicional. ¿Ya? Ahora, yo te voy a explicar justamente como que por qué muchas veces nosotros no obtenemos el resultado que quisiéramos. Puedes usar ahorita una conversación en chat GPT, no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de investigación, generalmente, o te digo por experiencia personal en mi día a día, yo he utilizado muchísimo lo que es Perplexity. Entonces hoy te voy a mostrar la diferencia entre un resultado en chat GPT con un resultado en Perplexity y al final tú vas a ver con cuál te puedes quedar. Ahora, antes de continuar, yo te voy a dar un consejo y una recomendación que me ha servido muchísimo a mí. En este caso, yo le voy a dar como una especificación adicional. Si estoy utilizando chat GPT, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo quiero que el prompt sea enfocado específicamente en chat GPT como tal. Si voy a utilizar Perplexity, ¿no es cierto?, quiero que el prompt sea enfocado en ese motor prácticamente. ¿Por qué? Porque mientras más acercado y acertado sea el prompt para cada una de estas opciones, va a ser mejor el resultado. Entonces yo lo único que le voy a pedir es lo siguiente. Adicional a esto, quiero pedirte que hagas dos cosas. Fíjate, esta práctica es importante que tú le des instrucciones. Adapta el prompt para usarlo en ChatGPT. Y el paso 2, adapta para usarlo en Perplexity. Vamos a ver justamente la diferencia entre los dos, ¿ya? Simplemente para que lo vean. Mira que ya justo me dio el resultado. No solamente me da el prompt optimizado para cada una de las opciones que yo le especifique, sino que me explica exactamente, ¿no es cierto?, cómo funciona y por qué funciona mejor ese prompt en cada uno. Entonces aquí me dice, por ejemplo, criterio de adaptación. ChatGPT funciona mejor con rol claramente definido, instrucciones estructuradas, control especificados supuestos y alucinaciones. Está súper interesante. Formato de salida detallado. No necesitas pedir fuentes explícitas a menos que se quiera. Es como lo que te dice chat o el prompt utilizado para ChatGPT. En cambio, para Perplexity tiene un punto súper importante. Y es que Perplexity está orientado en una búsqueda con fuentes. Y eso es súper importante que lo consideres. Si tú quieres obtener un dato bastante robusto y bastante real, por así decirlo, y que esté actualizado, puedes utilizar esto. Porque nos da justamente con datos específicos de lo que se necesita. Búsqueda con fuentes de información actualizada y respuestas verificables. Es decir, no va a interpretar absolutamente nada. No como justamente acá, a menos que tú en chat GPT tú le pidas, ¿no es cierto?, que busque fuentes. Aquí no le estamos pidiendo exactamente que busque fuentes.
Perplexity sí lo hace y es súper importante. Entonces aquí nos dice, ¿no es cierto?, por qué o por eso, digamos, este prompt tiene estas características. Pide datos con respaldos, solicita citas o referencias y es más directo y actual. Fíjate que es distinto en este caso, ¿ya? Y acá lo más interesante es que nos arroja una tabla comparativa. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta práctica que te decía de que tú puedes pedirle a la inteligencia artificial que te ayude a corregir el prompt? Tú vas aprendiendo prácticamente y después poco a poco tú le vas pidiendo, depende de cada objetivo que tú tengas. Simplemente es para que tú puedas ir aplicando. Vamos entonces a utilizar en cada uno. Vamos a empezar con ChatGPT. Listo, ya estamos entonces en una nueva conversación con ChatGPT. Nos vamos a copiar y pegar nuestro prompt acá. Y vamos a ver justamente cuál es el resultado que... Listo, mire entonces que ahora el resultado que nos da prácticamente ChatGPT, ¿no es cierto? Ya está orientado al objetivo que nosotros mismos le pusimos al principio y que prácticamente la corrección que nos dio está enfocada en ella, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera parte, principales motivos de viaje, ¿no es cierto? Que te fijas son como cada uno está numerado y está explicado, ¿no es cierto? En este caso la razón principal, ¿ya? Acá tenemos nosotros una tabla, digamos, comparativa por meses y acá mira que está justamente prácticamente el tipo de viaje, ¿no es cierto?, que hacen las personas, en este caso en cada una de las fechas. Principales países, justamente aquí vemos una distribución súper interesante y una pequeña conclusión. Si te fijas, prácticamente es como un resultado más rápido, digamos, que tú puedes obtener. Ahora, si quisieras datos específicos, datos con fuentes así reales y con incluso cierta información actualizada, vamos a utilizar Perplexity. Listo, una vez que ya estamos en Perplexity, vamos a copiar y pegar nuestro prompt. Quiero hacer una aclaración importante. Este prompt tú lo puedes, o esta forma tú lo puedes utilizar, ya sea en la versión gratis como en la versión de pago. No hay ningún problema, la gran diferencia es la cantidad de pedidos que tú puedes hacer en, digamos que así está en el día antes de que ya te pida que pagues la versión gratis. Pero para poder empezar está bien. Fíjate que ahora inclusive antes de poder empezar vamos a tener diferentes alternativas. Uno, el que pueda hacer una búsqueda bastante rápida en la versión gratis y en la versión, digamos que esté pro, ¿cierto? Tienes como que un poquito más de profundidad en otra cantidad importante de fuentes, ¿ya? Y la otra opción que también vas a tener en la versión de pago es una investigación profunda sobre cualquier tema. Aquí es importante enfocarte porque la idea es que quisiéramos profundizar un poquito más en este tema. Entonces mira que nos dan un tema de una investigación un poco más profunda y un informe profundo con más fuentes, gráficos y razonamiento avanzado, que esto está dentro de la versión Pro. Personalmente yo utilizo muchísimo Perplexity para hacer research, para hacer investigación netamente, para buscar datos que necesito, como tener un contexto a nivel general. Entonces vamos a utilizar en una primera instancia esta opción, luego ya la segunda que vimos. ¿Listo? Entonces vamos a darle a iniciar. Fíjate que el proceso es que nos está mostrando que está buscando en diferentes fuentes. ¿Ya? Listo, ya tenemos justamente nuestro resultado con Perplexity. Mira que en este caso nos da justamente un resultado enfocado en cada uno de las fuentes que pudo buscar. Si nos vamos acá, nosotros vamos a encontrar toda la fuente, o sea, todos los enlaces donde investigó, tomó como referencia para poder darnos este resultado. Mira que son bastantes fuentes que hace justamente para poder investigar. Por eso es que personalmente a mí me gusta muchísimo Perplexity, porque te da información en ese momento, pero bastante sustentada, ¿ya? Incluso tú le puedes dar específicamente de dónde quieres que saque. Eso vamos a verlo
en otro video cómo configurar la base de conocimiento de tu inteligencia artificial. Entonces, en el ejercicio tenemos, por ejemplo, nos da, ¿no es cierto?, los principales motivos, ¿no es cierto? Nos da las temporadas de picos de demanda, nos da top de 5 emisores por región aproximadamente en el 2024, tendencias en el 2025 y fuentes recomendadas. Lo que me gusta de Perplexity es que, a diferencia de ChatGPT, ¿no es cierto?, que acá, ¿no es cierto?, en las alternativas, cuando tú obtienes un resultado, te dice qué es lo que quisieras o cuál es el siguiente paso, como bajarlo a una presentación o te lo paso a este formato para que te lo descargues, etcétera. Son como más enfocado en acciones rápidas. En cambio, en Perplexity te permite, como en base a lo que estás buscando, profundizar un poco más, y eso es lo que es súper interesante. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, quiero pedirle, que esto me parece súper importante, si nosotros quisiéramos investigar todo eso, ¿no? Top de 5 países emisores por región de Latinoamérica 2024. Aquí veo que no me está dando una tabla comparativa como me dio en la otra. Aunque bueno, no me dio una tabla comparativa, pero solo nos dice, mira, que en este caso no nos dice, solo dice entre el 2024 y 2025. Entonces yo le voy a pedir, ¿no es cierto? Aquí teníamos top de 5 emisores. Ya, no. Quiero pedirle justamente ya una tabla comparativa. Quiero una tabla. Añade una tabla comparativa. Comparativa de las principales razones de viaje, regiones y temporadas. Siempre es importante que le vuelvas a especificar lo que necesitas entre el 2024 y 2025. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar como justamente esta comparación que estamos queriendo entender. Listo, mira, aquí ya está justamente esta parte. Digamos que es súper importante que nosotros incluso le especifiquemos qué criterios quisiéramos que nos dé en las tablas, es decir, como el nombre de cada columna. Aquí, por ejemplo, me dice dimensión. Yo, o sea, viendo esta parte y este ejercicio que estamos haciendo, al parecer son como los criterios, puede ser, en este caso el alcance o el tema que se relaciona, pero tú le puedes dar específicamente lo que quieres. En este caso, aquí lo que podríamos es darle justamente en base a lo que necesitábamos y el motivo de aquí. Entonces, por ejemplo, mira, aquí yo voy a pegar esta parte y voy a pedirle reorganiza el resultado en estos con los nombres de esta tabla. Mira. Entonces aquí el punto, mira, que ya me da justamente en base a lo que yo necesito. Entonces es súper importante. Ahora, si quieres volver a tener algo de esto, puedes simplemente pedírselo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo pedirle que añada este dato más. Añade el dato, este dato. Y así poco a poco tú vas empezando a construir lo que necesitas. Si te fijas, aquí ya tenemos como una tabla un poquito más robusta en base a lo que necesitamos. Perfecto, lo que acabamos de ver justamente son dos ejemplos en ChatGPT y Perplexity para poder obtener cierta información importante, en este caso de lo que estamos viendo en este ejemplo. Lo más importante de todo esto es que tú tienes que tener en cuenta que al final de todo tú tienes que decidir si el prompt que te está corrigiendo
¿no es cierto? Es lo que de verdad tú necesitas. Siempre le puedes ir especificando cosas, los alcances que tú quieres o qué quieres entender y qué quieres conocer, y sobre todo lo que vimos en esa forma, que es lo que debería contener estos prompts, es justamente el entregable que tú esperas recibir. Es súper importante eso, porque eso le va a permitir como que definir prácticamente la estructura del resultado. Entonces espero que te haya servido este video y ya nos vemos en el siguiente con más recomendaciones y con más tips para poder sacarles ese provecho a la inteligencia artificial.